Hermanos, vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Jesús es suficiente para nuestra carrera. Jesús es suficiente para nuestra carrera. Así he titulado esta enseñanza. Antes vimos que Jesús es suficiente para nuestra salvación y gozo, pero también Jesús es suficiente para nuestra carrera. En el tiempo, mientras que la reforma ha crecido, ha surgido un mal entendimiento por el cual se nos acusa acerca del llamamiento eficaz, o como también puede ser nombrado, la gracia irresistible. Pero no solamente con respecto al llamamiento eficaz, sino también hay un mal entendimiento de la perseverancia de los santos. Algunos concluyen que como Dios nos llama eficazmente, cambia nuestro corazón, el Padre nos lleva a Cristo, y como Dios nos preserva en todo nuestro peregrinaje, entienden que nosotros somos como una especie de autómatas. Y que por lo tanto, como Dios hace todo eso, nos llama eficazmente y nos preserva, nosotros entonces tenemos libertad para pecar. Pero efectivamente, el llamado eficaz, la perseverancia de los santos, no es un llamado al ocio. El hecho de que Dios te transforme, el hecho de que Dios te preserve por su Espíritu, no es un llamado al descuido. No es un llamado a la pasividad. Eso no comunica que tú no te arrepientes. Eso no comunica que tú voluntariamente no busques a Cristo. Al contrario, el llamado eficaz lo que es un cambio de corazón donde Dios te da nuevos afectos y ahora tú voluntariamente por la obra de Dios puedes buscar a Cristo, puedes acercarte a Él, porque ya ves su gloria. Antes muerto no podía, ahora vivo por la obra de Dios y puedes. Llamamiento eficaz. Y respondes a Él. De manera que no es un llamado al ocio. Por eso es que la vida cristiana fue ilustrada varias veces como una carrera. Una carrera que comienza con la regeneración o con el llamado eficaz. Es una carrera que aunque ya por la fe tenemos asegurada la victoria, esa carrera ahora se vuelve el propósito de la vida. Se vuelve el propósito de la existencia de esa persona. Algunos han dicho que la meta para el ser humano es llegar a un lugar, en este caso el cielo, o tener riquezas en la tierra y también en el cielo. Pero lo que vamos a ver también en este pasaje es que la meta del creyente, de la carrera cristiana, no es algo, sino que la carrera cristiana es ser como alguien. Ser como alguien. Si nos damos cuenta, cuando Dios cambia los corazones de las personas, se despierta en el individuo una inmensa necesidad de ser como Cristo. Aparece esa necesidad. Y entonces empieza la carrera. Una carrera preciosa. Una carrera donde todos los cristianos se ven envueltos. Es como aquel hijo que se hace digno de una herencia, aunque ya esa herencia le pertenece por derecho. Lo que veremos hoy entonces es ser asidos por Cristo, es desear ser asidos por Él o asirlo a Él. Lo repito para ustedes. Ser asidos por Cristo, que fue lo que vimos la semana pasada, es desear asirlo a Él o agarrarlo a Él. Si Cristo te agarró, ahora tú quieres corresponder a ese abrazo.
Por eso vamos a leer los versículos del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Cada vez que oramos para que tú uses tu palabra y nos hables a nosotros, llena de profunda responsabilidad al predicador, porque está allí no para promoverse a sí mismo, sino para promoverte a ti, tu evangelio, y ser fiel. Ayúdame a ser fiel, Señor. Y que a pesar de mis limitaciones y debilidades, tu iglesia sea edificada. Y si tú quieres, Señor, salva a pecadores. Que tu evangelio sea expuesto claramente. Que podamos ser animados a correr esta carrera donde Cristo es suficiente para motivarnos y para llevarnos por todo ese recorrido. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos, hermanos, nosotros vimos la semana pasada que Cristo es suficiente para nuestra salvación y gozo. Y tratamos de exaltar a Cristo enseñando y exponiendo ese pasaje que comunica que Pablo entendía que todo lo había tomado por basura y lo hizo así con tal de tener a Cristo, porque Cristo era suficiente. La justicia de Cristo, lo que Él hizo, lo que Jesús hizo es suficiente. No había nada más que hacer para ser salvo y encontrarse en paz con Dios. Pero algunos pudieran malinterpretar el asunto, confundiendo la suficiencia de los méritos de Cristo en la salvación con la pasividad en la santificación. Pero no, Dios no nos manda a ser pasivos en nuestra santificación. ¿Por qué? Bueno, es que aún mientras que somos creyentes quedan cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Aún pecamos, aún fallamos. Pablo de ninguna manera quiso comunicar que debíamos de quedarnos allí estancados a esperar que Dios nos santifique y nosotros no teníamos nada que hacer. No, no es la idea. De hecho, teológicamente se maneja la idea del monergismo y el sinergismo, hablando de que en la salvación participa Dios con su gloria. Él es el que nos salva, pero en la santificación Dios ha querido que nosotros participemos. Él nos salva, nos compra o nos paga la inscripción para la carrera y ahora nosotros también corremos con su ayuda. Dice el versículo 10 de lo que vimos anteriormente, a fin de conocerle. Pablo quería conocer a Jesús no solamente de una manera intelectual, sino también de una manera experimental. Él quería conocer el poder de su resurrección. Pablo quería conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nota que descansar en los méritos de Cristo producía en Pablo un deseo de conocerle profundamente, no intelectualmente, sino experimentalmente, siguiendo sus pisadas en cuanto a lo que Cristo hizo inclusive. Al punto que digo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, quería llegar allí. Pablo quería saber el poder, cómo es que ese poder capacitó a Cristo para sufrir, morir y luego resucitarlo. Pablo quería saber ahora cómo es que ese poder
que operó en Cristo, ahora lo capacitó a él mismo para que por medio de la fe anhelara lo mismo que Cristo anheló. De manera que Pablo aquí habló con tal madurez, con tal pureza espiritual, que él creía que le había conquistado todas las cosas que un cristiano debía conquistar, que había conquistado todas las dificultades espirituales. Pablo quizás estaba entendiendo que al hablar de esa manera, los otros iban a entender que él ya había llegado al tope. Ya Pablo no necesita nada, porque mira todo lo que hizo. Quizás Pablo estaba entendiendo que los de Filipo iban a concluir que él ya había llegado a la perfección por lo que había hecho y en quien había confiado. Pero él nos asegura que no es así. Pablo aún no era perfecto. Salvo, sí. ¿Tenía la vida eterna? Por supuesto. ¿Perfecto en el sentido de la santificación? No. Por eso vamos a ver en primer lugar que Pablo tenía una meta. Pablo tenía una meta, que dicho sea de paso y les adelanto, es la misma meta nuestra. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nota que él dice, yo prosigo a ver si logro asir, a ver si logro alcanzar este objetivo. Por eso es que el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que la ilustración que se presenta aquí para comunicar la idea es de una carrera. Él tenía una meta. Él estaba literalmente lidiando como un atleta en todo el desempeño de una carrera. Y esta carrera de la cual nos habla Pablo es una carrera que se le promete premio a los que llegan, no a los que llegan primero. Es llegar a la meta. El asunto es llegar a la meta. Allí está el premio. Aquí Pablo no está hablando de una carrera de velocidad, sino una carrera de intensidad y constancia. Una carrera que, insisto en esto, es para alcanzar algo por lo que ya hemos sido alcanzados. Por eso es que es una carrera no de llegar primero como si tú hubieses a tener los méritos, sino de llegar a ser algo que ahora informaba y deseaba el corazón de Pablo. ¿Cuál es esa meta? Podemos preguntarnos. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese premio que quería obtener? Esa meta, ese premio tiene que ver con la perfección. Y escuche bien. El versículo 12 nos dice eso. No es que ya haya sido perfecto. Parece que esa meta está relacionada con ser perfecto. Pero, ¿quién es el único perfecto? La teología de Pablo y lo que nos ha dicho anteriormente es que efectivamente él no era perfecto, como lo vamos a ver más adelante. Pero hay uno que sí es perfecto. De manera que aunque quiere caminar a la perfección, quiere alcanzar la perfección como la alcanzó otro. Su objetivo es llegar a ser como alguien. ¿Como quién es ese alguien? Como Jesús. Su premio es las glorias que Cristo ganó por su perfección. Hermanos, Dios cambia los corazones y la necesidad de ser como Cristo aparece y empieza la carrera. Y el objetivo de esa carrera cristiana, aunque ya Dios nos salvó, es ser como Cristo, perfectos como Cristo, santos como Cristo. Por eso es que la Biblia nos llama a ser santos como yo soy santos. De manera que la carrera cristiana no es simplemente creer, no es un momento y ya. Es toda una vida deseando ser como alguien. Ese alguien es Jesús. Pero yo les ruego que vayan entendiendo esto, pero desde su corazón. La carrera cristiana es desear ser como alguien, perfecto como alguien. Y yo sé que está la confusión, ya va. Entonces, si yo corro la carrera tratando de ser perfecto como alguien, me viene la idea de que yo me gano la salvación. Pero no es eso lo que queremos decir.
De hecho, si ve el sermón pasado, se dará cuenta que Pablo soltó todo para solamente ser hallado en Cristo, en su justicia. Pero volvemos, la carrera del cristiano ahora, en virtud de lo que Cristo ya ha hecho, es ser como Cristo. Es como aquel hijo, para que lo podamos entender. Es como aquel hijo que aprende a vivir a la altura de una herencia que ya recibió. La herencia es tuya, pero vive a la altura de esa herencia. Ya tú lo tienes, pero ahora sacrifícate y vive por esa herencia. Está allí. Y alguno preguntará, pastor, pero ¿cómo sabe usted que la meta es Cristo? Bueno, yo sé que de manera general nosotros podemos decir que la meta es Cristo y ser perfectos como Cristo. Pero ser como Cristo es algo más. Y por eso yo quiero que usted entienda desde los primeros capítulos de Filipenses que Cristo es esa meta. Ser perfectos como Él. Por ejemplo, dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí lo ven? Allí está Cristo. No para que lo salve, porque ya Cristo lo salvó, sino para ser como Él. Luego, o mejor dicho, anteriormente en el capítulo 2, también nos habla de perfección, de ser irreprensible. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Sí lo ven? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida. Mientras que estemos agarrados, abrazando la palabra de vida, seremos luminares, apartándonos de las murmuraciones. Porque Dios quiere que seamos irreprensibles, como sus hijos. Y si ven el contexto anteriormente, nos enseña que cuidemos nuestra salvación. La salvación que ganamos, no, la que Él ganó, pero cuídala. Ahora nos dice, corre esa carrera, extiéndete hacia adelante. Luego, o mejor dicho, anteriormente, hablando de que efectivamente la meta es Cristo y llegar a ser como Él, nos dice el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿A qué nos insta? A ser como Cristo, a tener el sentir de humildad que tuvo Cristo, por lo cual ganó nuestra salvación. Pero también Filipenses 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Ya va. Parece que la meta entonces tiene que ver con querer ser como Cristo. Escúchese bien, ser como Él es perfecto, caminar hacia allá, que eso es lo que nos enseña a delastrarnos del pecado, porque el pecado no nos hace perfectos, ¿verdad? Y ser como Cristo entonces incluye seguir sus pisadas. La carrera incluye también sufrimiento. Y es la parte donde no nos gusta. Pero hermanos, la meta que tenía Pablo era la perfección, ser como Cristo, pero para llegar allí, parte de la meta y de la carrera, del disfrute y el gozo de esa carrera, es que podamos llevar la carrera como Cristo la llevó. ¿Y cómo llevó su carrera Cristo? Dice el versículo 6, hablando de la perfección, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día perfección. Pero ¿cómo se llega a esa perfección? Parece que el sufrimiento tiene que ver con eso. Además, Pablo en otra carta es muy claro en esto. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, vea, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que Dios predestinó, eligió, salvó,
Llamó eficazmente a algunos y los destinó a ser como su Hijo. El peregrinaje implica ser como Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos asió, nos abrazó, nos agarró. Si hacemos la diferencia con la gente que no ama a Dios, que no es cristiana, su carrera no es ser como Cristo. Su carrera es ser como ellos quieren ser. Sus metas son como ellos quieren ser. Su premio es obtener lo que ellos quieren tener. Pero para los regenerados, los cristianos, los que han sido encontrados en Cristo, ellos desean ser como Cristo. Ese es su objetivo de vida, su razón de ser. ¿Y cómo? Bueno, siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Cómo Cristo alcanzó esa perfección? Los profetas son claros. Era necesario que padeciera. Por eso es que en el Antiguo Testamento se le llamaba el siervo sufriente. Podemos decir entonces que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Se nos concedió el creer, pero también el padecer. El padecimiento forma parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Yo sé que eso no gusta mucho porque la herencia queremos que sea sin dificultades. Pero esta herencia es preciosa aunque incluya el padecimiento. Por lo tanto, todo aquel que es cristiano y entiende lo que Cristo ha hecho por él no debe esperar una vida sin padecimientos, sin sufrimiento. De lo contrario, tiene un objetivo equivocado, o escuchó un evangelio equivocado, o está buscando que lo salve otro Señor y no Cristo. A nosotros se nos da el ser parte de la familia de Dios, pero eso implica que somos parte entonces de la familia del padecimiento. Dice la palabra, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea la conexión, padece con Él y si así haces, será glorificado ¿con quién? Con Él. La meta entonces es la perfección como Cristo para llegar a ese momento de glorificación. Ustedes no han visto el refrán que, bueno, una vez yo vi por las redes sociales, alguien que vendía creo que jugos o pastelitos en la avenida, un buhonero, y él iba vestido con flu y todo, porque él decía que representaba lo que iba a ser su empresa. O sea, su empresa era de buhonero. En ese momento no había llegado a lo que él quería hacer, pero ya él lo representaba desde ese momento. Por cuanto él iba a llegar allá a tener que vestirse de esa manera formal, entonces él lo hacía con anticipación porque tenía su vista puesta en ese objetivo. ¿Sí ven la idea? Nosotros entonces vamos padeciendo en virtud de querer tener un cuerpo glorificado. Quiero tener ese cuerpo. Quiero tener esa perfección. Entonces mi carrera va a consistir en eso, deslastrarme del pecado. Tenemos una meta. Pablo tenía su meta clara. Pero lo que es interesante, pensando en todo el currículo de Pablo, no solamente el currículo como religioso antes de llegar a Cristo, sino el currículo que tenía luego de llegar a Cristo, hablando de lo que hizo. Él dice que no ha llegado. Y ese es mi segundo encabezado. Pablo sabía que no había llegado. Y si él lo sabía, nosotros también tenemos que entenderlo. No hemos llegado. No somos perfectos. Nos falta parecernos más a Cristo. Dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Por eso les decía lo que les decía al principio. Algunos pensarán, o Pablo quizás pensó que estaba comunicándole a ellos todo un currículo demasiado grande, preso, predicaba, sufría, estaba con gozo. Y el target, Nahuara Pablo, para llegar a tu nivel, ya va.
Quítense eso de la mente. Yo no he llegado. Los ubican. Yo no he llegado. Prosigo la meta. El versículo 13 lo vuelve a decir: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él no lo había alcanzado. Una vez más la idea, porque quiero que entiendan esto bien, porque va a ser determinante para nuestra carrera. Justo de la manera que un niño, como un niño pequeño, es un ser humano perfecto, ¿verdad? Mi hijo Natán es un ser humano perfecto en el sentido de ser un ser humano. Es un hombre, o un hombrecito, podemos decir. Pero lo que estamos claros es que aún está lejos de la perfección como un hombre desarrollado, ¿verdad? Todos estamos claros con eso. Así, el verdadero Hijo de Dios también es perfecto en todas partes. Eres perfecto en Cristo, porque ya te imputó su justicia, aunque no está perfeccionado en todas las etapas de su desarrollo de la fe. Necesitamos seguir creciendo. Él nos hace nacer de nuevo, nos hace nueva criatura, pero una criatura que va en crecimiento hasta que llegue la segunda venida de Cristo y se consuman todas las cosas con la glorificación. Eso es donde estamos. Yo creo que Pablo también aquí estaba apuntando a la actitud de algunos líderes en su contexto, algunos falsos, que estaban promoviendo que ya ellos habían llegado. Y si lo piensan bien, los fariseos tenían esa actitud. Los judaizantes pretendían tenerlo ya todo completo, inclusive usando a Cristo. Yo soy de la circuncisión, soy judío y además tengo a Cristo. No, ya, llegué al llegadero. Pero ¿qué pasa? Eso no es solamente en aquel momento. Todavía hay personas que se llaman líderes o predicadores que aseguran haber alcanzado una espiritualidad tal que no necesitan avanzar ni crecer más. Pero yo estoy seguro que aunque nosotros no seamos tan malos como aquellos que nos están pasando por la cabeza, ciertamente en algún momento decimos: ya yo llegué hasta ahí, ya ¿qué más puedo hacer? Ya en esta área yo soy lo mejor de lo mejor. No puedo avanzar más. Sí, hay algunos líderes que aseguran haberlo alcanzado. A veces nuestros corazones nos quieren engañar. Así como aquellos líderes que ponen adelante la imagen de triunfo constante. Ese va de victoria en victoria, no se equivoca. Le va bien en el trabajo, le va bien en la familia, le va bien en todo. Y promueven eso porque son Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todo lo que está en su entorno dice que Él está allí, en comunión perfecta con Dios. Marcan un estándar de triunfo constante que dan la idea como que si ya lo hubiesen alcanzado, como si ya fueran perfectos. Y hay que tener cuidado con eso. La Biblia dice claramente que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Porque todos estamos bajo pecado, porque todos aún pecamos. Por eso es que Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: y si tú entiendes que has pecado, si confesamos nuestros pecados, ¿qué confesamos? Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, que, hijitos, escribo esto para que no pequéis, porque ellos pecaban. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos encontrar perdón en Cristo. La Biblia no quiere comunicar nunca que nosotros en esta vida lleguemos al llegadero. No, al contrario, en nuestra carrera cristiana, Cristo es suficiente para acompañarnos y ser nuestra meta y nuestro objetivo. Así que no debemos dejarnos guiar por esas personas perversas que intentan corromper lo que la verdad de Dios dice y el Evangelio dice. Juan nos advierte también. Pero, como lo diría Spurgeon, pero mientras la obra de Cristo por nosotros es perfecta, la obra de Cristo por nosotros es perfecta, y sería presunción el pensar añadirle algo a esa obra. Por su parte, la obra del Espíritu Santo en nosotros no está perfecta. La del Espíritu Santo se está llevando a cabo continuamente de día en día.
y necesitará tener continuación a través de toda nuestra vida. Así lo dijo Spurgeon. Es una obra continua. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, redarguyéndonos, convenciéndonos, animándonos, recordándonos la palabra. ¿Por qué? Porque en el sentido de la santificación no somos perfectos. La carrera sigue. Sigue. Pablo entonces sabía que no era perfecto. Él lo reconoció. Y mi amado hermano, yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos cultivar todos los días. No hemos llegado. El reposo es bueno. El reposo es bueno. El disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo es bueno. Pero no sé si lo noten en algunos momentos que usted dice, Berro, trabajé. Bueno, por lo menos a mí me pasa. Yo peco de ayúdenme a orar, por favor. Quizás me pase a mí solo, ¿no? Pero yo, ahora trabajé todo este fin de semana fuerte. Y me siento a veces como que si me mereciera el descanso. Y el punto no es que no tenga que descansar o reposar. Debo hacerlo por mis limitaciones. La cuestión es que yo empiece a confiar en lo mucho que he hecho, como que si yo terminé la carrera. No, eso sigue. Tengo vida, eso sigue. No hemos llegado, hermanos, nos falta. Cuando piensas en lo que has hecho por los demás, por tu iglesia, por tu familia, no has llegado. Mientras estás amando a tu prójimo, eso está directamente relacionado con tu santificación, porque de no amar a tu prójimo, de no servirle, de no amar a tu iglesia, entonces te estás comunicando que te estás deteniendo en tu carrera. Por eso, como Pablo, necesitamos reconocer, no hemos llegado. No pretendo haberlo alcanzado. No, es que mira ya, ese primero era carismático. Después la prosperidad pasó por ahí. Después fue bautista general, ahora era bautista reformado. Ahora llegó la iglesia que llegó al llegadero. No hemos llegado. Ni siquiera debemos estar tranquilos con ese orgullo intelectual que nos hace sentir seguros simplemente en algunas cosas que creemos y que parece que nos distancia de los demás. No hemos llegado. Ciertamente la verdad está allí, clara, perfecta, sublime, que nos permite madurar. Ahora esa verdad nos va a llevar a correr la carrera más y mejor para ser como Cristo. Cualquier verdad o cualquier doctrina que no aporte para que yo sea como Cristo, entonces viene del mismo infierno. El enfoque es Él. Es Él, hermanos. No hemos llegado. Por lo tanto, y en consecuencia, Pablo se esforzaba por alcanzarlo. Vamos a leer el pasaje, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vea la idea, asir algo por lo cual ya yo fui asido. O sea que ya yo estoy allí, ya Dios me hizo nacer de nuevo, ahora yo quiero hacerlo a Él. Es esa correspondencia. Pero luego, ¿qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está o lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ese es mi tercer encabezado. Pablo se esforzaba por alcanzarlo, se extendía. Había un esfuerzo de su parte por alcanzar aquello para lo cual fue llamado o fue asido. Prosigo a la meta, dice, a ver si lo logro hacer. Ahí voy. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay una meta. Dentro de ese esfuerzo, como pasó anteriormente, hay un paralelismo. Él se olvida de algo y se extiende hacia algo. Olvida algo y se extiende hacia algo. ¿De qué se olvida? Bueno, se olvida de lo que ya ha hecho, de lo que ya ha logrado. Se olvida de lo que ya ha padecido.
Por lo cual nos dijo anteriormente que lo toma por basura cualquier intento personal de justificarse delante de Dios. Todo eso es basura. Todo eso es estiércol. Cualquier deseo o intención de querer ganarme el favor de Dios para su salvación, eso lo deja todo. Se olvida de eso, pero también se olvida de lo que ha hecho en Cristo. Se olvida de los progresos, se olvida de eso con un propósito claro, para no justificarse y detenerse en su carrera. Se olvidó de lo que ya, las cárceles y de todo aquello. Él olvida eso para no excusarse y lo recuerda, más bien cuando recuerda lo que ya ha hecho, es para ver lo que a Cristo ha hecho en él y para que siempre la gloria sea de Dios. No para que eso sea un fundamento de mi pasividad y listo, ya no tengo más nada que hacer. O para limitarme en lo que respecta al servicio de Dios. Se lo voy a poner así. Así como nosotros nos deleitamos en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Señor, gracias. Me arrepiento, sigo adelante, Señor, gracias. Porque conozco mis pecados, Señor, gracias. Pero así también, cada mañana, nos levantamos a correr como si nunca hubiéramos corrido. Nos levantamos a correr como si nuestro progreso no hubiese sido suficiente, que de hecho no lo es. Olvidando lo que queda atrás. Dice alguien, el corredor que mira hacia atrás pierde el equilibrio. Pablo no olvida por amnesia, sino por prioridad. El pasado ya no tiene poder para definir su ritmo. Solo la meta tiene el poder para definir su ritmo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que hemos acumulado y hemos hecho mucho bien? Voy a ir más lento. Voy a también a dejar que los demás sirvan. Y voy a, ¿sabes? No ponemos excusas. Voy a dejar de esto. Ya he avanzado en mi pecado de esta manera. Voy a relajarme un poquito. Es la tendencia del corazón, es la realidad. Pero Pablo me dice, no. Él olvida no por amnesia, sino, ¿por qué? Por prioridad. Él sabe que no puede hacer uso de lo que ya hizo para que eso lo motivara a seguir su carrera, definir su ritmo. Solo la meta, lo que tiene al frente, tiene el poder para llevarlo hasta allá. Y eso es algo precioso. Porque él olvida cualquier cosa que haya hecho y que pudiese excusarlo delante de Dios de alguna manera para no esforzarse todo lo que puede esforzarse o lo que pudiera esforzarse para ser más como Cristo. Lo olvida, es lo que dice, pero también se extiende. Es como que si comenzara de cero cada día, necesito avanzar más, necesito seguir adelante. Señor, ayúdame a ser mejor para ti, para tu gloria. Señor, tú eres digno. Quiero ver cómo es que ese poder que te capacitó a ti para sufrir, para morir, ahora me capacita a mí para seguir tus pisadas. ¿Cómo es que se come eso? Como decíamos en algún momento, no viéndolo allá de lejos como que solo algunos de la Biblia pudieron hacerlo. No, es algo real lo que deseaba Pablo. Por eso se extendía, extendiendo, me dice. Eso de extenderse es esforzarse, intentar algo arduamente, lanzarse hacia algo. Es como que necesitas pasar de un lado al otro y no logras llegar, pero con toda la fuerza y valentía del mundo, dejas aquel peso que te está deteniendo y saltas a agarrar eso. O sea, el esfuerzo es de vida y muerte, en otras palabras. Él quiere ganarlo. Es algo que mueve su ser desde sus entrañas hacia adelante. Como alguien que no lo ha alcanzado todavía, él proseguía. Por eso, mi amado hermano, si ese era el punto de Pablo, yo recomiendo a mi propio corazón que no detenerme
a enfatizar o a poner mi orgullo en lo que ya soy. La idea más bien es enfatizar lo que nos falta. Lo que nos falta a nosotros. Ese es el énfasis. Eso es lo que quiso decir Pablo. Interesante, una vez más. Si nosotros necesitamos esforzarnos es porque efectivamente va a haber algo de resistencia en el camino. Claro, lidiar con el pecado no es cosa fácil. Va a haber algo de resistencia. Y esa resistencia en el tiempo, lidiar con tu pecado o lidiar con el pecado de los otros, de las otras personas, va a traer como consecuencia el sufrimiento. Y en esos momentos de sufrimiento es donde a veces nos detenemos y decimos, ay no, ¿qué tanto? Ya no quiero más. ¿Hasta cuándo? Y sale la famosa frase, Señor, yo no quiero ser ya tu mejor soldado. Porque tú las guerras más grandes se las... No. Pero debemos reconocer eso, que en medio de la resistencia con el pecado nuestro de los demás sufrimos. Pero ese sufrimiento no debe ser un obstáculo en sí mismo. Porque para Pablo, de manera interesante, el sufrir al obedecer a Dios y buscar la perfección, el sufrir al seguir ese camino para ser como Cristo, formaba parte del objetivo. Ya va. Me estás diciendo que en alguna medida Pablo quería sufrir. Y yo debo decirte que sí. Pero entonces, ¿qué? Estos evangélicos son masoquistas. Esto es lo que quieren que esté sufriendo, masoquista. Pero no es masoquismo. Recuerda esto, mi amado hermano, por favor. El sufrimiento comunica la gloria del premio. Voy a repetirlo. El sufrimiento comunica la gloria del premio, lo que se tiene que pasar para llegar a ese objetivo. Por eso es la frase de las personas por allí. Si no te costó nada, entonces no lo vas a cuidar. ¿Lo recuerdan? No es perfectamente la idea, pero lo que sí quiero transmitir es que efectivamente nosotros como seres humanos entendemos que lo que cuesta mucho es porque vale mucho. Y ser como Cristo es valiosísimo. Y nuestro pecado nos va a hacer fricción, va a crear resistencia. El pecado de los demás, van a venir persecuciones, sufrimientos, las consecuencias del pecado. Pero eso, seguir fiel, corriendo la carrera, con los ojos puestos en la meta, lo que hace es comunicar la dignidad y la gloria del premio. No es que seamos masoquistas. Y sí, el sufrimiento en gran medida es el camino a transitar para llegar a ser como nuestro Señor Jesús. Si no quieres sufrir en esta vida, entonces no has entendido cómo fue que Cristo alcanzó tu salvación. No sabes el camino que Él tomó. No entiendes su vida perfecta. O dirían los teólogos, no entiendes su obediencia activa y su obediencia pasiva en la cruz. Ya lo leímos antes. Dice Pablo, llegaremos a ser como Él si es que sufrimos como Él, si es que padecemos como Él. Como Él. Él es nuestro norte. Si queremos llegar a la perfección, no podemos buscar otro camino que el mismo que Jesús usó y que debía transitar para alcanzar una perfección para nosotros. No hay otro camino. No hay caminos fáciles en este asunto. Sin dolor, no lo hay. Jesús no pudo alcanzar lo que alcanzó, mi amado hermano, sin una pasión. ¿Recuerdan? La pasión de Cristo. ¿Y por qué se le dice pasión? Por lo que sufrió. Porque su pasión fue tal que se derramó por otros. Que se negó por otros. Sufrió por otros. Por eso, el anhelo en el creyente, que dicho sea de paso, estaba tentado a ponerle un título parecido a ese, el anhelo profundo del verdadero creyente.
Pero el anhelo del creyente de ser como Cristo en la salvación no se trata solo de participar de su pureza, que así lo vemos por lo general. No se trata solamente de participar de su perfección, sino que ser como Cristo en esa carrera se trata también de sus padecimientos, de su muerte en su cruz, para luego tener los mismos resultados que Él. Una glorificación con Él. Hermanos, ser como Cristo tiene que ver con seguir sus pisadas, de cómo Él vivió. Y Él no solamente fue risas, felicidad, estabilidad y confort y buenas relaciones en toda su vida aquí en la tierra. No, Él sufrió. Él tuvo que atender asuntos. Tiene que ver con eso. Una vez más, el pasaje de Filipenses nos enseña de conocer su poder, decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, ¿tú querías ser semejante a Cristo en su muerte? Sí. ¿Habla de la crucifixión? No, habla del objetivo de su muerte. Si Cristo entendió que por la gloria de Dios era digno morir en una cruz, ¿acaso yo no lo voy a requerir? ¿Acaso no va a ser mi pasión morir por la causa de Cristo? ¿Acaso no va a ser un privilegio participar del mismo camino que Cristo participó para alcanzar la salvación de pecadores para la gloria de Dios? Tiene sentido, todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Ahí está. Señor, capacítame en esta carrera para yo hacer lo que tú hiciste. ¿Y qué hizo? Sí, también sufrir, morir. Anhelando ¿qué? La resurrección de los muertos. Hermanos, esta era una meta que era digna en alguna manera para Pablo. El padecimiento valía la pena. ¿Por qué? Porque consideraba la grandeza de la meta. ¿Cuál era la meta? La resurrección de entre los muertos. ¿Por qué la resurrección? Porque cuando Dios resucite a su pueblo, le dará cuerpos ¿cómo? Glorificados. ¿Cómo son esos cuerpos glorificados? Perfectos, sin pecado. Y eso es lo que informa tu carrera, ser como Cristo, perfecto, sin pecado, con cuerpo glorificado, viendo la resurrección de los muertos. Saben que nosotros decimos, bueno, nosotros algunos, ¿no? Para ustedes van a entender el pensamiento. Algunos pueden comprarse una camioneta grande que pase por todos lados y dicen, no, para eso me compré esta camioneta, y pasa duro por los huecos y por los policías acostados y se monta por aquí y pasa por allá. No, para eso me compré estos pantalones fuertes, no, y trabaja con esos pantalones. Para eso me compré estos zapatos de marca para que, y los usa bastante, o sea, para eso lo adquirí. Yo compré esto para esto. Bueno, Dios en Cristo compró a los hombres, dándole una salvación tan grande que los capacitó para sufrir como Jesús sufrió. Y necesitamos entender esto. Porque si nosotros entendemos que Cristo nos compró con ese propósito para su gloria, entonces nos vamos a atrever a hacer lo que tenemos que hacer, aunque cosechemos sufrimiento, porque ese es el camino de nuestro Señor. ¿Sí se dan cuenta? Nos atrevemos al entender esto. ¿Por qué? Porque nuestro premio informa nuestro servicio. Nuestro premio hacia dónde vamos, lo que alcanzaremos, informa cómo vivimos, informa lo que hacemos y podemos hacerlo, ya que por eso es que los cristianos pueden ir a predicar a una tribu caníbal, pueden ir a predicar entre los musulmanes, pueden ir a predicar entre los comunistas, porque su herencia está asegurada. Y si en algo pueden aportar para el avance del evangelio, ahí está su vida. Cuando ríe o cuando llora, cuando está con mucha salud o cuando esté enfermo, ahí está su vida. Con la meta. Ahora, yo quiero
que volvamos a la idea de que Pablo se olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que tenía delante, porque también Pablo no solamente dejaba atrás sus méritos pasados, no solamente dejaba atrás el avance en la fe que había tenido, sino que también deja atrás sus desaciertos. Sí, sus caídas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que algo que nos estorba en nuestra carrera para seguir a la perfección es anclarnos a nuestros pecados pasados o desaciertos pasados. Que por lo general, cuando nos detenemos demasiado en el pasado, lo que eso crea en nuestros corazones se llama, algo que es muy famoso ahorita, depresión. Porque viste, porque lo hice, porque esto, y la autocomiseración, que es orgullo y pecado también. Pero es que mi culpa, y anclados allá atrás lo que hicimos. Por eso es que esto de dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás tiene que ver también con nuestros desaciertos. Deja atrás eso confiando en lo que Cristo ya hizo por ti, porque te asió, te abrazó, y sigue adelante. Hay camino por recorrer. No te quedes estancado. Extenderse hacia adelante implica que tú corres con fuerza y esfuerzo para alcanzar la meta. Como el progreso del peregrino, quítate ese lastre. ¿Por qué? Porque Cristo ya te perdonó. Y si estás arrepentido, si has creído en Él, si entiendes tus pecados, ese es el camino, arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos. Deja atrás eso. Ojo con la depresión. Ojo con eso. Recuerda que Pablo corre para atrapar aquello que ya lo atrapó a él. Sigue adelante. Por eso, mi amado hermano, debo decir que la seguridad de que Cristo nos tiene sujetos a Él es el combustible de nuestro esfuerzo. La seguridad de que Cristo nos tiene seguros en Él quita de nosotros la excusa de nuestra pereza. Ojo, ya yo estoy seguro en Cristo. Ya que puedo pecar y hacer lo que yo quiera. Puedo seguir en mi pecado. Puedo ser de manera negligente esto y esto y esto. Yo sé que Dios me dice esto, pero prosigo en lo mismo. Yo sé que Dios me manda esto. Yo sé que Dios es digno de esto, pero no importa, ya Él me perdonó. ¿Sabes qué? La soberanía de Dios y la salvación. En la salvación, ya Dios lo va a hacer todo. Porque si Cristo... ¡No! Cuando Dios compra un corazón en Cristo, lo cambia de tal manera que ahora lo pone en una carrera y le da una meta gloriosa y se desgasta por eso. Si estás tomando esa actitud, debo advertirte, estás dando fruto más bien de un impío, de un inicuo, de alguien que no ha visto la gloria de Cristo. Estás dando fruto de alguien que quiere permanecer allí de manera negligente, olvidando que hay una carrera en la que Dios nos puso. Por eso es que necesitamos arrepentirnos y seguir adelante. La meta es digna, hermanos. Es dignísima. Y yo creo que ya ha sido claro, pero mi cuarto punto es que Dios nos exhorta a tener esa actitud que tuvo Pablo, como ya lo he tratado de aplicar en todo este tiempo. Por eso es que dice el versículo 15 y 16. ¿Lo tienen allí? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí parece, nos comunica algo de confusión, ¿verdad? Me estás diciendo que la meta es la perfección, pero dice lo que ya somos perfectos. Y después me habla de que queremos llegar. Entonces, ¿qué? Ordénate, quizás pasa por su mente. Pero es vital aclarar este juego de palabras. Porque cuando habla de que todos los que somos perfectos, la idea comunica todos los que somos maduros. Todos los que entendemos el Evangelio, así como Pablo lo está presentando anteriormente y como yo se los acabo de explicar. Todos los que somos maduros, sintamos esto. Que no somos perfectos, es decir,
entiende que no eres perfecto y que te hace falta seguir a la meta. Así que todos los que somos maduros vamos a sentir esto que hoy le estoy comunicando, dice Pablo. Sigue la meta, entiende que no eres perfecto, que te faltas, vamos para adelante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que tendrán en la mente aquellos que son maduros? Ese sentir que hubo en Pablo. Y si no tienen ese sentir, Pablo confía en que Dios revelará la necesidad de tener ese sentir. Y eso es lo que dice, pero y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si en algún sentido no estás entendiendo lo que te estoy explicando del evangelio y de la carrera cristiana, si todavía crees que hay alguna diferencia para llegar a la meta, Dios se lo va a revelar. Es decir, Pablo confiaba en que efectivamente Dios iba a conducir a su iglesia y que si en algo no lo podían entender, Dios iba a hacerle entender a su pueblo cuál era la meta y lo que implicaba llegar allá. Ahí está. Ese sentir es correr hacia la meta entendiendo a Cristo, que Cristo es nuestra meta, porque sabes que no has llegado. En otras palabras, la idea central de estos dos versículos es que la madurez cristiana, la verdadera madurez cristiana consiste en reconocer que aún nos falta mucho por correr. Eres maduro, reconoce que te falta mucho. El que cree que ya llegó, en otras palabras, es el más inmaduro de todos. Y son los que más pompa se dan. Si he hecho esto, yo soy esto. Pero Pablo también en esto reconoce que habrá diferencias entre el pueblo de Dios. O por diferencias genuinas o por ignorancia. Algunos entenderán que la carrera no será tan así, otros entenderán que la carrera no es tan asado, pero lo que manda Pablo a hacer es que se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque Pablo confiaba en la habilidad del Señor para tratar con su propio pueblo y llevarlos a la paz y a la unión. Pablo no tenía la actitud de que si él fallaba de convencerles en algo, entonces ellos nunca estarán convencidos de lo que él está diciendo. No, el Espíritu Santo es quien lo hace. Dios los va a guiar. Por eso manténganse unidos. Por eso el versículo 16 dice, pero en aquello que hemos llegado, en lo que sí estamos de acuerdo, por favor vamos adelante, sigamos la misma regla, sintamos la misma cosa, un mismo sentir. Pablo no permitía que una falta de entendimiento en alguno de la iglesia tuviera o produjera en él la excusa de hacer lo que él quisiera, lo que él le dio la gana. No. Pablo les está diciendo, esta es la voluntad de Dios, vamos a alinearnos en eso, no hay excusa. Si no lo entiendes completamente, porque es algo complejo hablar de esa meta, entonces Dios lo va a hacer, pero traten de mantener esa unión. Ay, no, es que no sé esto, yo no lo sabía, por eso tengo excusas de fallar al cumplir en mi carrera. No, vamos, dice Pablo, sientan lo mismo. Hermanos, esto es un llamado, inclusive en esta carrera, es un llamado a la unidad. Si por la carrera o en la carrera iba a existir algún tipo de división, él le dice, no, manténganse unidos. Pablo quería asegurar que esa presión de la carrera que ahora él estaba poniendo como ejemplo de su propia vida, en lugar de dividirlos, los mantuviera unidos. Es difícil y por eso nos vamos a matar entre nosotros y nos vamos a dividir. No, es difícil, vamos a mantenernos entonces cohesionados, motivándonos, animándonos a la fe, al amor y a las buenas obras. Hermanos, no corremos solos. Necesitamos correr en unidad como iglesia. Por eso es que no importa cuándo hayas avanzado, el método sigue siendo lo mismo. Gracia, fe, obediencia en comunión entre los santos. Por eso insistimos que de ninguna manera alguien puede correr esta carrera solo. Dios no te está llamando a que seas independiente, te está llamando a que
tengas una iglesia que te apoye, porque ese es el pueblo que va hacia la meta. Pablo le escribe esto a los de Filipo. Necesitas ese respaldo. Dios irá contigo en su iglesia, en tus hermanos, amándote, sosteniéndote, guiándote. Y como vamos a ver más adelante en el próximo sermón, viendo ejemplos de aquellos que están siguiendo esa carrera. Viendo más ejemplos. Hermanos, mira, ciertamente esta carrera es una carrera diferente a la de Cristo, porque nuestra carrera no va a alcanzar perfectamente lo que Cristo alcanzó. Pero sí es una carrera bajo sus mismos estándares. Sí es una carrera donde anhelamos y llegamos a ser como Él. Finalmente, Cristo sigue siendo nuestro norte, nuestro objetivo. Cristo sigue siendo la manera y la forma de correr nuestra carrera. Como Él lo hizo, debemos hacerlo. O debería ser así. Corremos hacia el deseo profundo de ser transformados a su imagen, hermanos. Necesitamos anhelarlo. Dios se glorifica en el Hijo. Por eso nosotros queremos ser como Él. Pero obviamente esto mide lo que está en nuestros corazones. Te pregunto, ¿qué está en tu corazón con respecto a esto? ¿De verdad tu meta es tener un cuerpo glorificado? ¿O no quieres? Ay, yo estoy aquí, ¿no? ¿Y cómo será eso? ¿Y será que me va a gustar esto y voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar esto tan delicioso de este mundo? Oh, si ese pensamiento está allí, necesitas ir una vez más a la cruz de Cristo. La esperanza es eterna. Participar de su gloria y su perfección es lo que a nosotros nos debería quitar el sueño, hermano. ¿Y cómo nos quitan el sueño las metas terrenales, verdad? Pero es ser como Él lo que nos debería quitar el sueño, hacer llorar. Todo el que profese ser como Cristo y que esté en Cristo debería tener esa meta. Yo te recuerdo, las metas del mundo son muy bajas. Los estándares del mundo son perversos. Cristo es lo único digno de seguir. Ahora, para ir concretando y terminar, hermanos, la carrera de Cristo consistió también en que Dios, el Padre, les dio un cuerpo a Cristo. ¿Sabían que Dios les dio un cuerpo a Cristo? Así como Él nos compró para mostrar su gloria en nosotros, Dios el Padre le preparó un cuerpo para mostrar su gloria en Él. Hebreos 10:3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cita un salmo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ese cuerpo no era para gozarse y vivir la vida loca, la que Dios le dio a Cristo, o alcanzar sus metas personales. Era un cuerpo para vivir en obediencia perfecta, sufrir por su pueblo, llevar el castigo de su pueblo sobre él y luego ser resucitado para la gloria de Dios, reivindicando la santidad y la justicia de Dios. Cristo en esto inclusive sigue siendo nuestro ejemplo y nuestra meta. Por eso, mi amado hermano, corre, mi hermano, no quites la mirada de la meta, extiéndete. Cuando veas que tropezaste, que te detuviste, que te tropezaste con otro en esta carrera, haz lo necesario para quitar el obstáculo. Arregla las cosas con tu hermano, con tu esposa, con lo que tengas que arreglarlo. Sigue adelante, arrepiéntete, corre. Recuerda que un atleta se prepara mucho. Nosotros en este sentido, según la ilustración, somos atletas de alto rendimiento, que entiende que la meta es digna. Por eso el atleta de alto rendimiento se abstiene, se prepara, entrena. Cuando tú tienes un ídolo y quieres llegar a esa meta que llegó a ese ídolo, entonces tú pasas por las vitrinas de ese ídolo, ves sus trofeos, ves sus medallas, pasas por la vitrina de los campeones y te admiras. ¡Wow!
Y de esa manera cultivas el anhelo y la dignidad del premio. Por eso lee y ora para que cuando pases por la vitrina de las victorias de Cristo te llene de aliento y fuerza. Pero lee tu Biblia, lee la palabra de Dios, empápate de Él y que eso sea tu ánimo para sufrir con Él y por Él, para obtenerlo a Él. Paséate por las vitrinas de la victoria de Cristo. Lee Efesios 1, esa riqueza que nos dio. Pero también, como un atleta de alto rendimiento, ve cómo los que fueron antes de ti llegaron a coronarse. E imítalos. Hebreos 11. Sigue sus métodos, toma sus consejos, aprende de sus errores y evítalos. Eso quiere decir, estudia la palabra de Dios. Estúdiala para correr tu carrera. Hay gente que paga por ver los entrenamientos del Real Madrid y del Barcelona. Algunos quieren verlos entrenando para ver cómo entrenan. Bueno, entonces ve cómo otros se entrenan en la fe. En el pasado inclusive. Ve lo que dejaron de hacer y lo que hicieron. Recuerda que ellos se niegan a sí mismos, se abstienen de muchas cosas y hacen buenas obras. Hazlo tú también. Eso forma parte de tu carrera. Así que extiéndete, hermano, no te detengas. Si tropezaste, levántate. Si caíste, levántate. Porque recuerda, en esta vida no podremos alcanzarlo, pero la corona de la vida y la glorificación de nuestros cuerpos nos aguardan. Por eso no nos debemos detener. Eso está allí. Si tienes esta esperanza, entonces corre, corre y corre. La dignidad del premio nos informa de la intensidad de la carrera. Vamos, es intenso, pero digno. Recuerda que tu esfuerzo en esta carrera es la respuesta al abrazo de Cristo a ti. Es la respuesta. Porque si lo comparas con otros, ¿qué metas siguen los hombres? Que sea tan gloriosa, tan preciosa, tan digna, que llegar a ser como Cristo, que estar con Él. ¿Qué meta es como eso? Te pregunto, ¿qué te propone el mundo para que lo compares con eso? También te pregunto, si alguien observara tu carrera espiritual esta última semana, si alguien observara tu esfuerzo, tus prioridades y tu ritmo en tu carrera, ¿qué pensaría esa persona acerca de tu meta? ¿Qué pensaría acerca de tu meta? ¿Diría que tu meta es Cristo? ¿O diría que tu meta es simplemente la comodidad de este mundo? Pablo dice que corre porque ya fue alcanzado por Cristo. Pregunto también, mi hermano, ¿estás corriendo con la desesperación de quien quiere ganar el cielo? ¿O estás corriendo con la pasión de quien sabe que el cielo ya lo alcanzó a él? ¿Cómo corres? ¿Para ganar algo o porque ya ha sido algo ganado para ti? Pregunto. Muchos de nosotros estamos agotados por la pista, porque cargamos un bolso del pasado muy grande. Y pregunto, escúchame bien, por favor, ¿qué victoria te ha enorgullecido tanto que te detuvo? ¿O qué fracaso te ha pesado tanto que te hizo sentar? Te ruego que olvides lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Recuerda que como corres tu carrera, comunica la dignidad del premio. ¿Qué dignidad comunica tu meta, tu carrera? Recuerda, esto no es una carrera de velocidad, sino de intensidad y constancia. Termino con lo de Richard Baxter. Recuerda que él estaba luchando al final de sus días por la tentación de confiar en sus obras. Satanás lo estaba tentando. Pero bueno, en sus últimos alientos, él aún en ese último aliento seguía corriendo. Porque esa es la carrera. Luchar, poner la mirada solamente en Cristo y en su justicia. Por eso yo te digo, amigo, si no crees, esa carrera será en vano.
y antes de llevarte a la victoria te llevará a la perdición. Confía en Cristo, por favor, y corre tu carrera para su gloria. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que nos mantengas en unidad en esta carrera, recordando que tú nos darás luz a todos los que son parte de tu cuerpo. Ayúdanos a vivir de tal manera que comuniquemos la dignidad de ese premio. Que entendamos, Señor, que aún el padecimiento es algo digno de estimar cuando se trata de padecer por tu iglesia, por tu evangelio, siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Danos una perspectiva correcta de la fe y de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y recuérdanos que en todo ese peregrinaje, Cristo nos ha dado de su Espíritu. De manera que, Padre, recuérdanos que Cristo es suficiente para nuestra carrera. En su nombre oramos y te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.